Bien chicos, bueno pues vamos a continuar con las funciones trigonométricas. Nos dice que las funciones o razones trigonométricas pues es las relaciones que hay entre los lados y el ángulo de un triángulo rectángulo, ¿sí? Como vemos ya, en el triángulo rectángulo pues se forman dichos lados, en este caso en este caso el cateto opuesto, este es el cateto opuesto, opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Y este es el cateto adyacente, que está a un lado del ángulo, ¿sí? Y bueno, la hipotenusa, esta que se obtiene o que se determina mediante el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces las razones trigonométricas pues son todas aquellas que se relacionan entre los ángulos y el lado del triángulo rectángulo, ¿sí? Dentro de las razones hay algunos más comunes, por ejemplo el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Después sigue el coseno del ángulo o de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Después tangente de teta, que es igual al cateto opuesto al cateto adyacente. Bien, entonces de abajo siguen las razones trigonométricas inversas, o sea, las que están al revés. Por ejemplo, la cotangente, que es la inversa de la tangente, pues es cateto adyacente y cateto opuesto. Si se fijan, estas se cambian, están como al revés. Igual en la secante que viene siendo la inversa del coseno, se fijan, en el coseno la hipotenusa está abajo y en el secante está arriba, sobre cateto adyacente, ¿sí? Y después nos falta la cosecante que es la inversa del seno. Bien, entonces esas son las razones que se forman en el triángulo rectángulo. Bien, y pues bueno, aquí están todas las funciones o razones de acuerdo a su posición, ¿sí? Hay que recordar que este es el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y tenemos cada una de las razones naturales, directas, de las funciones trigonométricas, y aquí tenemos lo que es las inversas, para que lo tomen en cuenta. Bien, vamos a explicar este ejemplo de cómo identificar las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Hay que considerar que tenemos lo que es lo que es la fórmula. Tenemos lo que son las razones correspondientes de cada uno. Bien, entonces vamos a poder determinar cada una de ellas, ¿sí? Bien, aquí tenemos lo que es, en este caso, el seno de teta, que viene siendo el cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto pues es el que está opuesto al ángulo, que es 3. En este caso aquí tenemos 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Bien, y de ahí tenemos coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Viene siendo el 4 como cateto adyacente y 5 como hipotenusa. Bien, después le sigue la tangente de teta, donde nos dice que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Pues este es el cateto opuesto, el 3, y el cateto adyacente, el 4. Bien, aquí lo tenemos. Aquí se nos forma una razón trigonométrica que es 3/4 de tangente de teta, ¿sí? Lo pueden dejar así o igual le pueden hacer la división. Igual es válido también. Bien, de este lado tenemos, del lado derecho, tenemos lo que son las
las inversas, las trigonométricas inversas. La inversa tenemos del cosecante. El cosecante nos dice que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Aquí tenemos el 5, que es la hipotenusa, y el cateto opuesto, que es el 3. Y tenemos el secante, que es la inversa del coseno, donde arriba nos dice que es la hipotenusa y abajo el cateto adyacente, que aquí está. Después la cotangente, que es la inversa del tangente. Se fijan, pues se voltean al revés, ¿sí? Son inversas, se voltean al revés. Por eso, bueno, eso ya es más sencillo, ¿sí? Entonces lo que se trata más bien es de identificar los lados, cómo se forman, cómo se hacen para formar las razones trigonométricas, que son estas son las razones o funciones trigonométricas, que es lo mismo. Bien, vamos a continuación voy a explicar acerca de un video de cómo sacar los lados del triángulo rectángulo cuando tenemos de acorde a lo que se tiene de las razones trigonométricas. Bien, vamos a ver si lo puede producir. Bien, vamos a escuchar. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver un poco acerca de cómo sacar el lado lado conforme las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. En este caso, cuando no se tiene lo que es cuando nada más se tiene un solo lado del triángulo y el ángulo, podemos determinar sus lados teniendo en cuenta las razones trigonométricas, que es el seno, el tangente y el coseno. Bien, entonces teniendo las razones trigonométricas es más que suficiente para poder determinar. Nada más hay que identificar cuál lado tenemos. En este caso tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo, pero no tenemos el cateto opuesto, ¿verdad? Ni tampoco el cateto adyacente. Déjalo escribo. Tampoco no lo tenemos. Entonces, bueno, primero vamos a sacar el cateto opuesto, que es seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué esta? Porque es la única que podemos tener. Queremos sacar el cateto opuesto, pero tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, que son ambas. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces seno de 32 grados es igual al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a hacer un despeje, vamos a despejar el cateto opuesto. Este 10 que está dividiendo pasa multiplicando, como aquí lo tenemos. 10 que multiplica a seno de 32 igual a cateto opuesto. Entonces en la calculadora se hace la operación y en sí pues nos da el resultado, nos da 5. Bueno, ahí nos da un poquito menos, 5.29, pero redondeadamente lo dejamos con 5.3. Bien, ahora ya tenemos el cateto opuesto. Entonces vamos a sacar lo que es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos, podemos utilizar una de estas tres, cualquiera, es el mismo resultado. Yo utilicé lo que es el tangente, ¿sí? Tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces pusimos, bueno, tangente de 32 grados es igual a 5.3 del valor del cateto opuesto. Bien, aquí se nos puesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente lo que se hace, se va a despejar. Si este está dividiendo, pasa multiplicando, y si este está multiplicando, pasa dividiendo. Entre estas dos se cambian, se hace un cambio y nos queda cateto adyacente es igual a 5.3 entre tangente de 32 grados. Se hace la operación en la calculadora y nos da 8.4
48, que redondeadamente nos da 8.5. Entonces, de esa manera se sacan los lados, tanto el cateto opuesto y el cateto adyacente. Igual también se puede sacar la hipotenusa, si llegara a faltar. Pero bueno, esto es de acuerdo a las razones que se tienen. Bien, por último, pues en esta tabla vemos cada uno de de las equivalencias de cada uno de los grados con relación a las razones trigonométricas. Por ejemplo, si tenemos por aquí lo que es, por ejemplo, si queremos saber el seno de 0, el seno de 0 grados, pues va a ser 0, ¿verdad? Si queremos sacar el seno de 30 grados, pues va a ser 1/2, ¿verdad? Si queremos sacar el seno de 45, va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Igual lo pueden sacar decimalmente. Ahora, si queremos sacar, por ejemplo, el cosecante, que es la inversa del seno, de 0, pues va a ser indefinido. Si es el cosecante de 30, va a ser 2, ¿sí? Y así sucesivamente, para que lo tengan en cuenta, muchachos, para los ejercicios que más adelante les voy a poner, para que en base a eso, pues no batallen, ¿verdad? Y tengan a la mano también su calculadora para hacer comprobaciones, ¿sí? Entonces, muchachos, por mi parte sería todo. Espero que con esto les haya quedado un poquito claro. Si no, pues como quiera, si hay dudas, si hay cuestiones, entonces me lo pueden externar ya, individualmente. Entonces, chicos, pues ahí para que le echen ganas y pues bueno, entonces nos estamos escuchando la próxima.